¿Ya te has dado cuenta de que el narcisista solo explota de verdad cuando finalmente le devuelves la culpa? No es casualidad. Es exactamente ahí cuando comienza la caída del control. Y por más absurdo que parezca, es cuando haces lo correcto que él muestra su lado más cruel. Esto no es una exageración, es un patrón psicológico del que casi nadie habla. En este video vas a entender por qué el narcisista, sea hombre o mujer, entra en colapso cuando pierde el poder de culparte. Y lo más importante, cómo voltear este juego de forma inteligente, sin caer en las trampas emocionales que va a usar para silenciarte. La última actitud de la víctima es justamente el gatillo de la desesperación del narcisista. Y entender esto puede liberarte de una vez por todas. Motivo 1. No soporta ser responsabilizado por nada. El narcisista vive en un mundo donde él siempre es la víctima o el héroe, nunca el culpable. Cuando le pones la responsabilidad encima, por más obvia que sea, es como si rasgaras la fantasía que creó para proteger su propio ego. Simplemente no sabe lidiar con eso. Por eso explota, grita, se burla o se calla de una manera que te hiere por dentro. Todo para no enfrentar lo que hizo, porque para él, ser confrontado es como ser atacado, y quien amenaza la historia que creó sobre sí mismo, automáticamente se convierte en el enemigo. Asumir culpa sería como admitir debilidad, y eso va directo a la herida que trata de esconder del mundo. Por fuera, posa de confiado. Por dentro, está movido por inseguridad y miedo de ser desenmascarado. Entonces, cuando le muestras que estás viendo la verdad, entra en modo de ataque. En vez de reflexionar, acusa. En vez de escuchar, se victimiza. Porque el narcisismo transforma cualquier intento de diálogo en un campo de batalla. Y tú terminas preguntándote si no fuiste demasiado lejos, incluso cuando solo dijiste la verdad. ¿Cuántas veces intentaste conversar con calma y terminaste sintiéndote la equivocada? Esto no es casualidad, es manipulación emocional. Su explosión es una estrategia. Sofocar tu voz con culpa hasta que cedas, hasta que digas perdón sin haber hecho nada. Esta dinámica te drena, te silencia, te debilita. Y lo peor es que, con el tiempo, empiezas a creer que tal vez realmente estés exagerando. Pero la verdad es que esa duda fue plantada, cuidadosamente, repetidamente, por él. Si estás viviendo esto, ten por seguro, no estás loca, estás siendo manipulada. Aquí va una orientación práctica. Cuando él explote, no te pierdas tratando de justificar o explicarte. Respira profundo, mantén tu posición con firmeza y sal del juego emocional que está tratando de jugar. Los narcisistas no quieren verdad, quieren control, pero ya no necesitas doblegarte para ser aceptada. Mereces ser escuchada, respetada y valorada, sin necesidad de cargar la culpa que nunca fue tuya. Motivo 2. La culpa activa la vergüenza profunda que trata de esconder. Detrás del narcisismo existe un sentimiento que el narcisista trata de enterrar a cualquier costo: la vergüenza. Una vergüenza profunda, muchas veces antigua, que nunca aprendió a enfrentar. Cuando lo responsabilizas por algo, esa vergüenza dormida despierta y la reacción es automática. Rabia. No es solo rabia hacia ti, es rabia porque tocaste un punto que pasó toda la vida escondiendo, y es en ese momento que explota, no por exceso de fuerza, sino por falta de estructura emocional para lidiar con la verdad. Nunca vas a escuchar a un narcisista decir, esto me avergüenza. En cambio, te va a acusar, te va a hacer parecer exagerada o hasta te va a humillar. Todo para desviar el foco de la vergüenza que siente. Es como si hubieras encendido una luz en un lugar que quería mantener a oscuras. Y en este juego, quien sostiene la linterna se convierte en el blanco. Por eso, cuando señalas algo que hizo, no trata de entender, trata de callarte. Porque sentir vergüenza, para él, es como perder el poder,
y perder el poder es intolerable. Este mecanismo de defensa del narcisismo es perverso. Él siente vergüenza, pero te hace sentir culpa a ti. Él se equivoca, pero quien termina explicándose eres tú. Es como si tirara su dolor sobre tus hombros y dijera, ahora lidia con esto por mí. Y tú lo intentas, te culpas, te justificas, te desgastas tratando de no causar una nueva explosión, pero en el fondo, nada de esto resuelve, porque el problema real nunca fuiste tú. Fue la vergüenza que él no soporta sentir y que proyecta en ti como un escudo. Si sientes que estás pagando por emociones que ni siquiera son tuyas, para y mira con claridad. Ese peso no te pertenece. Cuando surja la culpa, pregúntate, ¿esta culpa es realmente mía o es el reflejo de su dolor? La vergüenza que siente el narcisista no es tu responsabilidad curarla, y cada vez que te callas para protegerlo, te lastimas más. Entonces, la próxima vez que reaccione con furia a la verdad, recuerda, su explosión es el espejo de una vergüenza que esconde, pero que tú ya viste. Motivo 3. Amenazas el control emocional que ejerce sobre ti. El narcisismo no es solo vanidad, es, sobre todo, una necesidad insaciable de control, especialmente control emocional. Y la culpa es una de las armas favoritas del narcisista. Cuando le quitas eso, cuando dices esto no es mío, es tuyo, algo dentro de él entra en colapso. Siente que está perdiendo el dominio sobre tu mente, tus reacciones y hasta sobre la forma en que te ves a ti mismo. Y es en ese momento que aparece la furia, porque para él, dejar de controlarte es como dejar de existir. Durante mucho tiempo, usó la culpa como forma de atraparte. Cada vez que cuestionabas algo, invirtió la narrativa, y tú, poco a poco, empezaste a dudar de ti misma. Esta manipulación emocional te hizo caminar en puntillas, revisar cada palabra, medir cada gesto. Pero cuando empiezas a liberarte y devuelves la responsabilidad a quien la merece, él siente que el juego cambió y odia eso, porque lo último que quiere el narcisista es lidiar con alguien que ya no baja la cabeza. Lo más cruel es que, en este proceso, puede usar explosiones emocionales como táctica de intimidación, gritar, amenazar con terminar, desaparecer o hasta fingir que está sufriendo. Todo esto puede ser usado para recuperar el control que está perdiendo. Y si cedes, aunque sea un poquito, él entiende que todavía tiene poder sobre ti. Por eso explota cuando dices basta con firmeza, porque esa firmeza es una señal clara de que estás despertando y eso lo aterra. Si estás pasando por esto, aquí va una orientación práctica. Siempre que el narcisista trate de manipularte con culpa o rabia, no reacciones por impulso. Respira, mira lo que está pasando con distancia y piensa, ¿esta emoción es mía o me la están implantando? Cuando dejas de caer en su juego, empiezas a crear un escudo emocional, y ese escudo es lo que más teme, porque una mente lúcida y libre ya no puede ser manipulada. Motivo 4. Necesita mantener la imagen de perfección a cualquier costo. El narcisismo se alimenta de apariencia, y el narcisista construye una fachada impecable, fuerte, confiado, siempre correcto. Necesita parecer perfecto no solo para los demás, sino principalmente para sí mismo. Solo que esa imagen es frágil. Basta un toque de verdad, una mirada más atenta, y todo empieza a agrietarse. Cuando lo responsabilizas por algo, amenazas esa imagen y explota porque, dentro de él, eso suena como un intento de desenmascaramiento. Prefiere gritar antes que enfrentar quién realmente es. Ser visto como equivocado es intolerable para él. Aunque nadie esté juzgando, aunque la crítica sea justa, el narcisista vive como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Y cuando señalas una falla, por pequeña que sea, siente que está siendo expuesto. Por eso la reacción viene cargada de rabia, ironía o frialdad. Necesita revertir la situación rápido,
culpándote, humillándote o silenciándote para proteger su propia máscara. Y mientras más esté en público, más violenta puede ser esa reacción. Esta necesidad de parecer perfecto no tiene que ver con autoestima, tiene que ver con supervivencia emocional. No sabe ser humano, no sabe lidiar con vulnerabilidad, con errores, con tropiezos. Entonces, cuando le muestras que se equivocó, aunque sea con cariño, él lo entiende como una amenaza existencial, porque la verdad, para él, duele más que la mentira. Por eso prefiere manipular la narrativa antes que permitirse evolucionar. Y en esa tentativa de restaurar su imagen, puede destruirte emocionalmente sin pensarlo dos veces. Si esto te está pasando, aquí va un consejo práctico. No entres en el juego de probar que está equivocado. No necesitas ganar debates ni justificar tu percepción. Simplemente sostén tu verdad con calma. Mientras más firme y silenciosa sea tu conciencia, más va a percibir que ya no tiene control sobre cómo lo ves. Y eso es lo que más hiere el ego de un narcisista, saber que ya viste detrás de la máscara y ya no tienes miedo de lo que encontraste, que accedes al instante. Ahí explico paso a paso cómo salir del ciclo de la manipulación narcisista con claridad y firmeza. Y junto con él, recibes 2 contenidos extra que completan todo. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista y otro sobre cómo reconstruir tu autoconfianza. El enlace está en el primer comentario fijado. Y aprovecha para suscribirte al canal. Estamos trabajando para llegar a los 100,000 suscriptores. Motivo 5. Te conviertes en un espejo que muestra quién realmente es. Confrontar a un narcisista es como poner un espejo frente a él. Y no cualquier espejo, sino uno que refleja exactamente aquello que trata de esconder. Cuando responsabilizas a este tipo de persona, aunque sea con argumentos claros, activas una reacción violenta. No es solo la culpa lo que lo incomoda, es el reflejo. Ve en ti la imagen del error que cometió, del dolor que causó, de la verdad que evitó por tanto tiempo. Y eso, para el narcisismo, es insoportable, porque en ese momento pierde el control de la narrativa y se ve como realmente es. La explosión no viene por casualidad, es una tentativa desesperada de romper ese espejo. Al gritar, menospreciar o huir, el narcisista trata de callar tu voz, porque tu voz ahora representa algo que no quiere enfrentar, su propio comportamiento. Sabe que te diste cuenta, siente que estás viendo más allá de la máscara y por eso te vuelves peligrosa. A partir del momento en que ves, él necesita reaccionar, porque si sigues viendo con claridad, el juego se acaba y no soporta perder. Este efecto espejo también explica por qué el narcisista parece tener tanto odio cuando tú simplemente describes lo que hizo. Es como si las palabras que dices encendieran una luz interna que pasa la vida tratando de apagar. Y mientras más verdadero sea lo que dices, más fuerte será el ataque. Necesita destruir tu claridad para preservar su propia ilusión. Y por eso, aunque tengas pruebas, va a negar, distorsionar o acusarte. Porque aceptar sería admitir que el espejo tenía razón, y eso no lo puede soportar. Si te sientes en este lugar donde todo lo que dices se convierte en motivo para explosión, recuerda, no es lo que hablas, es lo que representas, y no estás equivocada por ver. Al contrario, es justamente esa lucidez la que te está liberando. Aquí va un paso práctico. Deja de tratar de convencer al narcisista de que se mire. Usa esa visión para protegerte, para planear tu salida emocional y para reconstruir tu identidad. El espejo no es el problema. El problema es quien se niega a verse y ataca a quien revela la verdad. Motivo 6. Saliste del papel de culpable y asumiste el poder. Durante mucho tiempo, el narcisista te condicionó a cargar la culpa de todo. Distorsionó conversaciones, invirtió situaciones, te hizo dudar de tu propia memoria. Y tú,
por amor o confusión, empezaste a aceptar, pero cuando finalmente devuelves esa culpa, cuando dices, esto no es mío, es tuyo, él siente que el suelo tiembla, porque en ese momento rompes el entrenamiento emocional que impuso. Y cuando una persona condicionada deja de obedecer, el narcisista entra en pánico. Después de todo, perdió la herramienta más eficaz que tenía sobre ti. Esta ruptura de papel es poderosa. Es como si salieras del guión que escribió y empezaras a narrar tu propia historia. Y eso, para él, es inaceptable, porque el narcisismo se alimenta de control y tú te estás escapando de las ataduras. Cuando dejas de culparte y pasas a posicionarte, él pierde el dominio emocional. Por eso explota, no como un castigo por tu actitud, sino como un grito desesperado de quien está viendo su propia influencia desmoronarse. Y mientras más firme estés, más agresiva puede ser su reacción. Pero no te engañes, esa furia no es señal de fuerza, es señal de debilidad. El narcisista grita porque ya no puede manipular. Te acusa porque ya no sabe cómo controlarte. Trata de confundirte porque empezaste a ver, y mientras más reconoces el patrón, más claro queda que nunca fuiste el problema, solo fuiste el blanco. Su juego emocional solo funciona mientras aceptes jugar. Y estás empezando a salir de la partida, y eso lo desequilibra por completo. Si estás en este proceso de retoma, aquí va un consejo directo. Continúa, aunque grite, llore o suplique, aunque venga con promesas o chantajes emocionales. Todo eso es parte de la tentativa de ponerte de vuelta en el papel de culpable. Pero ahora sabes, ese papel nunca fue tuyo. Entonces mantente firme, confía en tu percepción y sigue avanzando. Porque cada paso que das hacia tu autonomía emocional es un paso que le quita poder al narcisismo sobre tu vida. Motivo 7. No puede controlar a alguien que piensa por sí misma. El narcisista no quiere una pareja, quiere un eco, alguien que repita sus ideas, que dude de sí misma y que necesite su aprobación para todo. Solo que cuando empiezas a pensar por ti misma, a ver lo que está detrás de las palabras dulces o de los dramas repetitivos, algo cambia completamente en la dinámica. De repente, ya no tiene control sobre lo que sientes o crees, y eso, para él, es aterrador, porque una persona que ve demasiado se vuelve impredecible, y el narcisismo necesita predictibilidad para manipular. Tu claridad lo incomoda, y mucho, porque mientras estabas confundida era más fácil dirigirte. Bastaba una mirada, una amenaza velada o un silencio prolongado, y ya te ponías en el lugar de culpa. Pero ahora, ya no reaccionas como antes, cuestionas, analiza, y eso le quita lo que más valora, la autoridad sobre tu percepción. Cuando piensas por ti misma, ya no puede decidir cómo te sientes, y eso destruye el control emocional que tanto luchó por mantener. Ahí es cuando viene la explosión, la rabia, el drama, la inversión de papeles. Necesita hacerte dudar de nuevo, necesita provocarte, desestabilizarte, arrastrarte de vuelta a la confusión, porque en el caos sabe moverse, pero en tu lucidez se pierde. Por eso, mientras más consciente estés, más va a tratar de callarte, porque una mente que empieza a liberarse es peligrosa para el sistema narcisista, y él lo siente, percibe que ya no eres la misma, y esa percepción lo aterroriza. Si te estás convirtiendo en esa persona que piensa por sí misma, aquí va una orientación práctica. Fortalece aún más ese espacio de autonomía. Lee, escribe, habla con personas confiables, reconstruye tu visión del mundo. Y lo más importante, confía en lo que ves. El narcisista va a tratar de convencerte de que te estás volviendo loca, pero es exactamente lo contrario. Estás, por primera vez, viendo con claridad, y quien tiene lucidez tiene poder, un poder que ya no puede controlar. Motivo 8. La explosión es el último intento de silenciarte. Cuando el narcisista siente que está perdiendo el control definitivamente,
apela. Gritos, insultos, amenazas, chantajes emocionales o hasta el silencio frío, todo se convierte en un arma, porque en este punto ya se dio cuenta de que te estás alejando emocionalmente. Y nada asusta más al narcisismo que perder el poder sobre alguien que antes dominaba con tanta facilidad. La explosión en este escenario no es un ataque aleatorio, es una estrategia final, una tentativa desesperada de hacerte retroceder y volver al papel de sumisión. Es importante entender que esta reacción no es sobre arrepentimiento, no es sobre amor, es sobre control. Explota porque siente que tu mente se está escapando, que la culpa ya no funciona, que los juegos están siendo desenmascarados y entonces, como último recurso, trata de silenciarte a gritos, porque si sigues hablando, si sigues firme, si sigues viendo, sabe que ya no va a poder manipularte y eso representa el fin de su poder sobre ti. En este momento, muchas personas confunden la explosión con una señal de cambio. Piensan, nunca reaccionó así, tal vez ahora esté entendiendo. Pero la verdad es dura, está reaccionando así justamente porque se dio cuenta de que está perdiendo y en vez de responsabilizarse o madurar, ataca. Quiere asustarte, paralizarte, hacerte dudar, porque si dudas, puede tratar de reconstruir el control. Y si cedes, todo vuelve a empezar, hasta el próximo ciclo de dolor. Si estás viviendo esta última etapa, ten claro, su grito es el reflejo de su miedo. Miedo de perderte, sí, pero no por amor. Miedo de perder el dominio. Aquí va un consejo práctico. No te ilusiones con esa explosión. Véela como una alerta roja. Mantén la calma. Protege tu espacio y no entres en el juego emocional. Tu firmeza en ese momento es tu mayor protección. No estás venciendo al narcisista en la discusión. Estás venciendo al mantener tu paz intacta. Si llegaste hasta aquí y estás comprometida con tu propia liberación, comenta aquí abajo. Ya no cargo la culpa que no es mía. Solo esa frase ya es un paso gigante hacia la sanación. Lo sé. Tal vez hayas pasado años tratando de entender lo que estaba pasando, cargando culpas que no eran tuyas, cuestionándote en silencio, pero ahora tienes claridad y eso es liberador, pero también doloroso, porque ver la verdad duele antes de sanar. Aún así, no necesitas pasar por todo esto sola, por eso necesitas leer mi ebook, un libro virtual, que recibes al instante, directo en tu celular o computadora. Ahí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y junto con él, también recibes 2 materiales que completan este proceso. Uno sobre el lenguaje secreto que usa el narcisista para confundirte, y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace para acceder a todo esto está en el primer comentario fijado aquí abajo. Solo tienes que hacer clic. Y si este contenido te ayudó de alguna forma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos trabajando mucho para llegar a los 100,000 suscriptores y seguir llevando este conocimiento a quien más lo necesita. Y recuerda, por más difícil que todo parezca ahora, no estás sola. Hasta el próximo video.